Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos a esta clase en la cual continuamos trabajando con los profetas y nos metemos ya con el segundo problema que vamos a abordar para meternos en su forma de prédica y en su mensaje, y la última clase ya antes del receso invernal, de las vacaciones. Prometo no hacerlo tan larguero como el video anterior, simplemente vamos a hacer un recorrido somero y orientativo para que ustedes puedan meterse a leer el texto de Sicre sin problemas. Las páginas que tienen que leer para la clase de hoy son del apunte que les dejé del mensaje de los profetas para la actualidad, de la página 12 a la 24. Solamente eso por hoy. Se habrán dado cuenta igual porque el capítulo está bien separado y habla concretamente de la lucha por la justicia, y efectivamente está muy bien separado y ese es el orden que vamos a respetar en las clases. Así que solamente eso como lectura para hoy. Nos metemos con una parte de los profetas que es complicada. Se habrán dado cuenta que todos los textos que vamos trabajando tienen su complicación y su lado no religioso. Este es el de los profetas para mí, porque se meten con una cuestión directamente material y profana, si se quiere. La imagen que tenemos, como todo en los profetas, de hombres religiosos, de hombres vinculados a Dios, nos lleva a considerarlos en una esfera separada de lo que es la justicia y todo lo que tenga que ver con lo político. Lo material, la justicia y lo político se refieren en última instancia a la distribución material de bienes, de riqueza, de bienes naturales, de recursos naturales. Y parece ser una tarea de los reyes o de los gobernantes hoy en día. Los profetas, sin embargo, le dedican todos mucho espacio en su mensaje a esta cuestión. Así que yo creo que es un desafío para nuestra cabeza moderna que separa lo religioso y lo político, asomarnos al mensaje de estos hombres y comprender que para ellos la buena política y la buena justicia material eran una consecuencia inmediata de su vínculo con Dios y de la relación del pueblo con Dios. Así que es un poco desafiante para nuestra cabeza, que estamos acostumbrados a considerarlos en ámbitos separados, la política y la religión. De hecho, es una campaña que está circulando hace ya un par de años largos sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Nuestra cabeza tiende a considerarlo como algo que deba estar separado. Sin embargo, a la luz de la lupa histórica no hay que juzgar y darnos cuenta, y tenemos que darnos cuenta sin juzgar justamente, que no en todos los pueblos fue así, y que de hecho en la sociedad judía había una asimilación entre ambas esferas que casi las identificaba, y que es la cabeza que va a tener Jesús también por ser judío. Así que un desafío para nuestra cosmovisión occidental. Bien, el texto de Sicre comienza con una localización histórica de estos reclamos por justicia de los profetas. Se dan cuenta que cuando nos vamos metiendo en la crítica histórica de los textos, como hicimos con el Éxodo, como vamos haciendo con Abraham, con los patriarcas, nos damos cuenta de que siempre la historia es mucho menos épica, y que la historia es mucho menos épica de los relatos que finalmente se gestan luego de esos procesos históricos. Bien, en ese sentido no hay que considerar a los profetas como grandes innovadores o como grandes inventores de nuevos códigos morales o de justicia o políticos que hasta ese momento no existían y que antes de los profetas la sociedad era un desastre. Sicre, con mucha sensatez, nos muestra que los profetas no son un quiebre paradigmático en la sociedad judía, sino que son el producto más natural de una sociedad judía y de toda una cultura oriental, mediterránea, que ya venía con la preocupación por la justicia desde mucho antes, desde las primeras ciudades de estado que tenemos en la medialuna fértil, allá por donde andaba Abraham. Hay códigos y hay legislaciones que ya develan que en toda esta parte del mundo la preocupación por la justicia era algo corriente. Era algo corriente quiere decir que nunca se llegaba a vivir una situación de justicia plena, pero por lo menos nunca dejaba de haber preocupación cultural por esto. Los profetas se inscriben en esta corriente, o son hijos, obviamente son excepcionales, pero vienen ya dentro de todo un cauce cultural que busca la justicia material como tarea religiosa. Concretamente Sicre nombra a los jueces, que es el periodo premonárquico de las tribus de Israel cuando se asientan en Canaá. Ahí ya comienzan a gestarse códigos y legislaciones que tienen que ver con el cuidado de los más débiles, que tienen que ver con la administración de la justicia de un modo recto, sin favoritismo, sin sobornos, sin visiones ambiguas ante la ley. Después creemos que la igualdad de los hombres surgió en la Revolución Francesa, pero en estos pueblos ya era muy notorio cuando la justicia juzgaba a distintas personas por disímil y se intentaba remediarlo.
Después va hablando de todos los reglamentos culturales que van quedando luego en distintos libros de la Biblia, en el Deuteronomio, en el mismo Éxodo, que sin embargo se van gestando en esta época, cuando el pueblo se asienta y comienza a vivir, comienzan a darse las situaciones de irregularidad social y de clase, y por supuesto que se hace necesaria una legislación, y los jueces, que eran las personas que regían por la sabiduría divina estas tribus, ya tenían una palabra para estos problemas. Entonces, los tópicos de esta época giran mucho en torno a el uso de la tierra y de los cultivos, de no apropiación, de la esclavitud, de las leyes sobre el préstamo y la usura, sobre no arruinar y no aprovecharte de que alguien está en la pobreza para prestarle dinero y luego reventarlo a intereses. Todo este tipo de cosas que son vigentes hoy en día, y la clase de hoy es profundamente vigente, ya se empieza a pensar siglos antes de Cristo en estos pueblos. Sigre luego nos va a decir que para poder hacer una lectura justa de todo esto es necesario informarse sobre la situación social y económica de los lugares concretos. Los profetas son un movimiento distribuido temporal y espacialmente por muchos ámbitos, y no podríamos pensar que tienen una postura unificada. Entonces se encarga de comentar brevemente cómo se fueron dando las situaciones y el crecimiento de Jerusalén y de Samaria, que eran las dos capitales cuando el reino de Israel se divide, y de cómo se da en el seno de estas dos grandes ciudades la conformación de la justicia y la injusticia, para comprender por qué los profetas decían lo que decían. El pensamiento profético es un pensamiento profundamente situado. Surge de una realidad que Dios ilumina, pero nunca proponen una evasión de la realidad. Entonces los profetas, creo que es uno solo el que Sigre nombra que actúa en Samaria, las palabras de él son para Samaria, con toda la corrupción a cuestas que cargaba. Y los profetas que andan por Jerusalén y la desprecian, mientras que era el centro cultural y de riqueza de toda una nación, los profetas la bardean. ¿Por qué la bardean? ¿Por qué se quejan tanto de una capital que era el esplendor y era el orgullo de un pueblo que provenía de la esclavitud y la humillación? Hay que entender qué era Jerusalén en la época en la que estamos hablando. Así que tienen ahí la primera parte del apunte, habla sobre la situación socioeconómica de Jerusalén y Samaria, para comprender de dónde sale la denuncia profética. Les recomiendo que lean especialmente de todo el texto de Sigre los textos citados de la Biblia, de los mismos profetas. No les estoy dando lectura bíblica, quizás es algo malo de mi parte. Pero el texto de Sigre tiene, en formato cita, o sea, letra más pequeñita y encolumnado, textos sacados de la Biblia, de los libros de los profetas, como para ejemplificar o ilustrar qué es lo que está explicando. Se los recomiendo que lo que uno suele hacer cuando pasa eso es, viene leyendo Sigre, y cuando viene el texto de la Biblia es el poema, lo salto. Métanse a leer esos textos en letra pequeña porque son preciosos y son fuertísimos. Y de última es que efectivamente está en la Biblia. Después úsenlo como hipervínculo y vayan, agarren la Biblia y lean el capítulo entero de ese profeta. Ahí está la riqueza realmente. Ahí es el material desde el cual Sigre construye su explicación. Es un recorte, por supuesto, son muchísimos los libros de los profetas, pero le ponen el material. Si leen solamente Sigre y no se meten con esos libros o esos fragmentos de los libros proféticos, es como tener el esqueleto solamente. Nada reemplaza la unión con los textos originales. Refiriéndonos a la situación de Samaria, Sigre nombra a Amós, y concretamente la crítica que hace Amós al lujo y a la riqueza, siempre en la concepción que este profeta presenta, el lujo, la riqueza, la opulencia tienen como contracara la explotación de una parte del pueblo. Si hay una parte del pueblo que vive en la suntuosidad y en la opulencia, un derroche exagerado, quiere decir que en algún lado eso se está quitando, de algún lado eso falta. Lo que sobra en un lado falta en el otro. Eso es claro. Así que Amós va tomando textos que hablan de esa cuestión puntualmente, de la desigualdad que subyace a toda situación de bienestar y de progreso. El progreso es colectivo, sería la premisa de Amós, y si no es colectivo y hay algunos que progresan y otros que no, evidentemente estamos hablando de una injusticia. Sí que en un momento comentan que es un error leer estos textos, y habla concretamente de esto, socialmente. Sí que en un momento comentan que es un error leer estos textos, y habla concretamente de esto, socialmente, creyendo que los profetas denuncian simplemente una mala actitud para con Dios, como que los pecados que reclaman en sus libros y los juicios que vienen de Dios tienen que ver simplemente con que la gente incumple otro tipo de mandamientos.
La trampa de los la trama de los profetas, la trampa. Eso es porque el guión que yo tengo está mal escrito. La trama de los profetas está impregnada de este contexto social y lo que nosotros entendemos hoy por pecado está mucho más relacionado a una moral moderna, mucho más al estilo de la que desvela Max Weber, y tiene que ver mucho más con el pecado individual e incluso pecado en las esferas individuales, tiene que ver con lo sexual, con las virtudes que yo juego adentro mío, y lo social nos parece que responde a otro orden. Mi pecado no tiene que ver con la injusticia del pibe que está en el container. Pero para los profetas, el pecado de un pueblo se trasluce siempre en el pibe que está metido en el container. De manera tal que tenemos que animarnos a leer a los profetas política y socialmente. Porque en su cabeza, como decíamos al principio del video, la religión tiene que ver con eso. No podemos separar la pobreza y la explotación del culto verdadero o falso o corrupto que se le da a Dios en un pueblo. De manera tal que para ellos el gran pecado de un pueblo no es la sodomía o no es la homosexualidad, no son el descenso de gente que va a la misa, al templo de Jerusalén. El pecado de la sociedad es tener hijos suyos, hermanos de su mismo pueblo, comiendo de la basura o muriéndose de hambre o sufriendo injusticia. Ese es el pecado que los profetas tanto hablan. Vamos a escuchar en los profetas permanentes advertencias apocalípticas. Este pueblo está en pecado y si no cambia, se va todo al tacho. No es que los profetas estuvieran viendo un pueblo que no se descargaba pornografías de internet. Estamos hablando de un pueblo dentro del cual sus mismos hijos se morían de hambre y el resto miraba para el otro lado. Es una concepción de pecado muy distinta, mucho menos centrada en la moral individual y mucho más en la ética comunitaria. La situación de pecado la vivía todo un pueblo. Nos cuesta mucho salirnos de ese esquema, pero hay que hacerlo porque si no cometemos errores y anacronismos a la hora de leer. Descubrimos entonces que ese suelo de injusticia es el suelo en el cual brota el profetismo. Hoy en día hablarían de otros temas, pero la base sería la misma. El Papa dice en la Evangelii Gaudium que las cuestiones sociales en boca de los cristianos no pueden quedarse en meras generalidades. No vale decir cuál es el problema de la injusticia del mundo hoy, y no vale decir hay gente que se muere de hambre, hay mucha injusticia, hay mucha corrupción. Habría hoy que ir a hablar concretamente, así como los profetas hablaban y denunciaban concretamente. Nosotros tendríamos que hacer el mismo ejercicio de ver concretamente cuáles son las cuestiones de las cuales hoy un profeta se pararía a gritarnos en la plaza. Habría que hablar de la injusticia estructural para con ciertos sectores de la sociedad. Habría que hablar de la discriminación y la segregación que tenemos al seno de nuestra sociedad y no creer que solamente es algo que pasa en Estados Unidos con la población afrodescendiente. Habría que hablar de la discriminación galopante que tenemos en Argentina y en Latinoamérica para con los pobres, para con los pueblos originarios. Habría que hablar del gatillo fácil y la violencia institucional acá también. De corrupción, de lavado de dinero, de fuga de divisas. Habría que hablar de la manipulación de la opinión pública por los medios de comunicación. Habría que hablar de los linchamientos, del robo, de la inseguridad, de los negociados entre el Estado y la empresa, entre el Estado y empresas enormes. Habría que hablar de los monopolios, que es algo que los profetas también nombran. Habría que hablar del endeudamiento que termina perjudicando a capas vulnerables de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que hoy en día para nosotros es cuestión de la política, y lo podríamos ver en la tapa de un diario, pero no en la Biblia, desde una óptica profética, eso es un tema profundamente religioso y lo tenemos que abordar profundamente religioso. Lo tenemos que abordar desde una perspectiva profundamente religiosa. No me entiendo ni yo cuando hablo. Y es por eso que lo estamos viendo en clase de teología y por eso yo nombro estas cosas en una clase de teología. Recuperar el espíritu semita tenía Jesús implica dejar de ver estas cuestiones como cuestiones de política en las cuales podemos discutir y traerla al terreno de la ética, traerlo al terreno de la religión donde hay que animarse a decir desde la óptica de Dios esto va o esto no va. Y es otro ejercicio que nos va a costar, pero yo creo que es necesario que lo hagamos. Pero bueno, esos serían nuestros problemas concretos, Argentina 2020. El punto 2.2 sí que habla de problemas concretos, así como yo acabo de nombrar algunos, los profetas hablan de sus problemas concretos. Tampoco son meras generalidades para ellos, son cosas muy concretas y no son tan distintos de los nuestros, no hemos superado estas cosas.
Hablan de la mala administración de la justicia que beneficia a unos sobre otros. Hablan del comercio injusto que no está sujeto a una moral. Hablan justamente de las personas que pretendían seguir lucrando y haciendo comercio a pesar de los días de descanso, a pesar de la fiesta, a pesar de la vulnerabilidad de las personas, que vendían a un mejor precio o un peor precio, o mejores o peores productos dependiendo al quién. Todo eso los profetas lo toman y lo critican muy duramente. Hoy en día tendríamos que revisar mucho nuestro vocabulario y nuestras concepciones de qué es el comercio y qué es el mercado, para ver si no estamos defendiendo una cuestión del mercado totalmente desatada de la moral, o si creemos que el mercado debería ser una esfera separada de la moral. Los profetas son vigentes, yo les dije. El mercado para mí es como la nueva deidad de este mundo, y en nombre del mercado o en el nombre del equilibrio de mercado se pueden proponer un montón de cosas que escapan en sus resultados a la ética. Desde la matemática funciona muy bien, pero en el medio quizá dejan una situación horrible a millones de personas. Tenemos que pensarlo y tenemos que debatirlo. Los profetas hablan de la esclavitud, le dedican poco a la esclavitud, era algo súper normalizado. Hoy en día también lo podríamos pensar. El hecho de que un ser humano sea propiedad de otro para su trabajo, su placer o su diversión, su explotación, su fuerza de trabajo al servicio de otro a cambio de nada. Los profetas hablan de los grandes latifundios. Es una cosa que también me parece súper vigente. Al final de este video voy a contarles algo más sobre eso. El hecho de acaparar tierras, tomándolas, robándolas, comprándolas, no importa, a gente que no puede sostenerlas y creando enormes extensiones que responden a una sola persona. Choca esto directamente contra la mentalidad judía, ya vamos a ver por qué. Los profetas hablan de pagar o no pagar los salarios, hablan del lujo y las riquezas como un síntoma, no las denuncian directamente, obviamente. Es muy difícil denunciar éticamente el lujo de alguien, pero sí siempre se pone de manifiesto en los textos proféticos que ese lujo y esa riqueza suelen provenir de una situación de injusticia. ¿En base a qué criticamos la sociedad? Es una gran pregunta que Sicre plantea y que me parece que no voy a meterme a analizar lo que dice Sicre, pero es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Criticar, valorar, emitir una opinión, un juicio sobre cualquier personalidad pública y sobre cualquier fenómeno social tiene que ver con una escala de valor. Si yo digo que algo es una porquería, lo digo porque tengo un concepto o una métrica de qué es lo que es una porquería y qué es lo que no. Un parámetro. Es importante que tengamos una base, un parámetro firme para saber en base a qué criticar, porque si no vamos a estar simplemente debatiendo el pedo. Perdón, esa palabra, se me escapó. Debatiendo por debatir, como si esto fuera un programa de chimentos. Y en vez de una sana política o una sana religión, vamos a estar haciendo intrusos. Le toma nuevamente el paso de Amós y dice que su crítica tiene que ver con una concepción de Dios ética y antropológicamente central. Para Amós, que es un hombre de Dios, lo clave de Dios es la exigencia ética, es el respeto por la dignidad de la persona que está enfrente tuyo y que si tiene hambre es una ofensa directa a Dios el hambre de ese hermano. Otra pregunta que sí que plantea es si hay una solución, y acá es otra cuestión que en nuestra cabeza no cabe. Hay muchas diferencias entre los profetas, van a ver que Sicre básicamente va nombrando profeta por profeta y diciendo qué es lo que él esperaba. Pero la lucha por la justicia, se abre la pregunta, bueno, ¿va a tener un resultado esa lucha? ¿Vamos a lograr en algún momento una utopía social justa? ¿O es una fantasía a la cual nunca vamos a llegar? Y Sicre lo plantea como que hay dos polos. Aprovecho que tengo la pared blanca atrás. Hay dos polos en los cuales se pueden enmarcar las respuestas de los profetas. Uno que diga que los que digan que se va a llegar a una situación de justicia, lo plantean como bien fruto del trabajo del hombre, fruto de los esfuerzos humanos, por la conversión del corazón o por la revolución o por la renovación de las estructuras de poder, o bien una intervención directa de Dios. El ser humano no puede solucionar la injusticia estructural en la que vive. Va a venir Dios en un día, el día del juicio, el día del Señor que hablábamos la clase pasada, va a prender fuego todo y el mundo recién ahí va a poder ser justo. Cuando Dios se canse del pecado en el cual vivimos y limpie todo. Los tonos estos son extremos, en el medio los profetas se van ubicando y la mayoría pendula entre ambos. Dios va a venir y se va a cansar y nos va a reventar a todos y va a instaurar un mundo justo, el reino.
pero también el ser humano tiene que aportar su parte y convertirse y cambiar su ethos, cambiar su conducta, su moral, cambiar la forma en la cual se vincula con el prójimo. Nosotros no tenemos la noción de que Dios va a intervenir de un momento a otro. Nosotros, hijos de la modernidad occidental, no se nos ocurre en la cabeza de que el mundo vaya a terminar porque Dios baja de su nube. Si el mundo termine, porque lo reventamos ecológicamente. Nos falta esa conciencia apocalíptica de pensar que Dios va a intervenir algún día, de verdad. Pero los profetas lo tenían y quizás nosotros deberíamos recuperarlos, en vez de seguir pensando que el planeta es eterno y que nuestra humanidad es eterna. La última pregunta que plantea Sicre es de si sirve, y si sirve la crítica profética. Justo yo hacía mucho que no leía esto. Sicre nombra un poema que se llama El Verso o La Batalla del Verso. Es un poema que un amigo mío que falleció hace poco repetía mucho, y lo repetía así, haciéndose el snob intelectual, pero le gustaba mucho el poema. Si vale la pena, a fin de transformar la sociedad, la crítica y la palabra pronunciada y el hecho de denunciar las injusticias. Es un poema, no es una solución sociológica, pero les invito a que lean el poema. A mí me hizo muy bien volver a leerlo. Momento coyuntural. Como les había dicho, con esta cuestión de los profetas íbamos a retomar un punto de la primera clase que tuvimos allá hace tiempo sobre el Evangelio de la Creación y la Laudato Si. Hay una temática recurrente en muchos de los profetas porque responde a una legislación anterior a ellos, una tradición propia de la época de los jueces y está arraigada en el relato del Éxodo. Tiene que ver con el año de gracia. El pueblo judío tenía cada 7 días un día de descanso, el sábado. Cada 7 años tenían un año de descanso para la tierra y los animales, los cuales había que dejar que la tierra descanse. Cada 7 años de 7 años, o sea, cada 49 años, en el año 50 era el año jubilar, era el año de gracia. En ese año se libraban a todos los esclavos, se perdonaban todas las deudas y toda la gente que a lo largo de ese medio siglo había acaparado tierras tenía que devolverlas a sus propietarios originales. Cuando se van instalando las tribus en la tierra de Canaán, cada tribu se hace dueña de una parte y la distribución al principio es más o menos equitativa. Obviamente después por todo lo que nombrábamos antes del latifundio, hay grupos que van comprando o robando o usurpando tierras de otros. Pero cada 50 años, según lo quería Dios para el pueblo, una norma que le atribuían a Dios, eso tenía que deshacerse. No se podía vender ni poseer la tierra a perpetuidad porque la tierra era de Dios. Génesis, volvemos a lo primero. Dios se la dio al hombre para que la cuide y la cultive a todos los hombres, no a algunos. De manera que los judíos tenían una concepción de lo que era la posesión de la tierra y el mundo agrario, en el cual el primer poseedor de la tierra era Dios y se lo había distribuido equitativamente, justicia distributiva, si volvemos al Éxodo, a todos por igual. La justicia distributiva nunca se cumplía, siempre alguno se quedaba sin su tierra por deuda o por robo o por crimen o por lo que fuere. La justicia retributiva de Dios que venía a restaurar el orden se cristalizaba en esta ley del año jubilar de que cada 50 años, esclavos liberados, deudas perdonadas, tierras devueltas y repartidas con justicia de nuevo a sus dueños originales. Los profetas machacan mucho con esto, nunca se cumple, por supuesto. Entonces queda como en el imaginario del pueblo de Israel, el año jubilar nunca realizado efectivamente, se empieza a ver como algo que Dios va a hacer valer cuando llegue este día del juicio final. Dios mandó que esto se volviera a repartir y barajar de nuevo justamente cada 50 años. No lo hicimos, bueno, Dios va a venir y lo va a hacer. Es un tema muy interesante, Jesús lo retoma, Jesús es un judío, y si leen, cuando trabajemos Jesús lo vamos a trabajar, en los evangelios Jesús se reconoce a sí mismo como el portavoz o el enviado para hacer cumplir finalmente este año de gracia. Lo dice Jesús cuando está leyendo en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret. Esta concepción primaria de Dios le dio la tierra
la tierra como bien físico, material, natural del cual el hombre puede vivir. A todos los hombres, en el pueblo judío cristaliza en esta concepción del año jubilar que tanto insisten los profetas. En el marco de la doctrina social de la Iglesia Católica, esto se cristaliza en el principio del destino universal de los bienes. Tiene que ver justamente con considerar, el nombre lo dice, los bienes de la tierra están destinados universalmente para toda la humanidad. Y el acaparamiento de unos de todas esas tierras o todo ese recurso en detrimento del prejuicio de otros no es aceptable y no es algo que esté dentro de una doctrina social cristiana. Les dejo en el Classroom los apartados del documento de la doctrina social de la Iglesia que hablan de este tema. Los ponen con mucha claridad, pero también con mucha generalidad, que la doctrina social siempre es un traducirse y adaptarse a pueblo concreto que necesite aplicarla. Churros. Pero es interesante ver cómo de una concepción semítica nace una ley judía que nunca se cumplió y una norma o un principio social cristiano que siempre que intentamos ponerlo en práctica es para quilombo. Y en todos los noticieros se va todo el mundo a las manos. Pero bueno, repensar el rol de la propiedad privada, que la Iglesia no se opone, pero siempre lo subordina al bien común, es tuyo, siempre y cuando le sirva a todos. Es algo que hoy en día, con todos los debates que estamos teniendo, yo creo que haría bien darlos para hacerle justicia a los profetas desde una óptica profética que entienda que la religión también tiene que hablar de estos temas. Destino universal de los bienes. Lo que es mío siempre y cuando le sirva a todos, y si es mío y los otros se mueren de hambre, no tengo derecho a que sea mío. Espero que pasen unas buenas vacaciones. Les volveré a subir la última clase que habla sobre el culto ya directamente cuando volvamos a encontrarnos. Estamos en contacto, espero que les sirva también a ustedes para descansar de las materias y a los que tengan que rendir, si rinden, que les vaya muy bien también. Estamos en contacto, cuídense mucho. 30 minutos y yo les dije que esto iba a ser más breve, perdón, espero que editado quede en menos de 31 minutos.